Nos encontramos en Punta Norte, una playa ubicada en la península de Valdés, en la Patagonia Argentina. Y aquí hay una especie que en lo personal me encanta y tengo una afinidad especial para ella, que es el lobo marino de un pelo o lobo marino del sur. ¿Quieres saber más acerca de él? Ven, vamos a conocer la vida descalzo. Estar descalzo es volverte igual de vulnerable que los seres vivos con los que compartes el espacio. Es atreverte a percibir el mundo tal cual es. Apreciar las interacciones y darte cuenta que eres parte de ellas. Descalza de mente, descalza de los sentidos, descalza del corazón. Así vamos a descubrir la vida. Los lobos marinos forman parte de un grupo de animales que se llaman pinípedos. Pini quiere decir aleta y pedos quiere decir pies. Entonces sus patas, la evolución poco a poco las ha ido transformando en aletas, ya que ellos tienen hábitos acuáticos. Ellos son mamíferos, entonces todos los mamíferos tenemos un ancestro terrestre y ellos poco a poco, por búsqueda de alimento, seguramente en tierra no había tanto, y en el mar encontrar una fuente del alimento bueno. Y con los millones de años, ciertas adaptaciones se fueron seleccionando y al final tenemos pues a estos enormes bichos que tienen tanto hábitos terrestres, por ejemplo para la reproducción, y hábitos acuáticos para el resto de sus actividades. Dentro de los pinípedos están los otáridos. Los otáridos, oto, viene de otis, que quiere decir oreja, y son todos estos animales que tienen oídos externos. Los que no lo tienen, por ejemplo las focas, no quiere decir que no escuchen, pero no tienen oídos externos como orejas como nosotros. Y los lobos sí las tienen, de hecho se pueden ver colgando, se ven súper tiernos. El grupo que le da el nombre a esta familia Otaridae es Otaria flavescens. Otaria flavescens es justamente el lobo marino común, lobo marino de un pelo, lobo marino del sur, que son estos lobos que se encuentran en la Patagonia. Su distribución es muy particular porque rodean todo el continente sudamericano por abajo, entonces inician en Perú, empiezan a bajar por todo el Pacífico, rodean la parte de abajo Tierra de Fuego y vuelven a subir hasta llegar a Uruguay. Hay ciertas características que comparten con otros pinípedos, incluso con otras especies de lobo marino, que es, por ejemplo, su dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es qué tan diferente es la hembra del macho, y en estas especies es súper marcado. El macho es grande, pesado, casi el doble que la hembra en tamaño y casi el triple en peso, y la hembra suele ser mucho más pequeña. Y cosas que son distintas de otros, por ejemplo de otros lobos marinos como el lobo marino de California, es que estos tienen un pelaje un poco distinto en la zona del cuello, tienen como una melena. De hecho, muchas personas los llaman leones marinos, porque justamente el macho tiene una melena güerita aquí en el cuello. Y su vocalización es un rugido, entonces si escuchan con atención, en el fondo se escuchan algunos, los machos hacen literalmente un rugido, y eso es distinto porque, por ejemplo, el lobo marino de California, el macho también hace vocalizaciones, de hecho hasta marca su territorio con vocalizaciones, pero es más una vocalización tipo foca, como oh, 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 y esto es más un rugido, entonces por eso tiene sentido que se les apode leones marinos. Estos organismos pasan la mayor parte de su vida en el agua, porque en el agua es donde encuentran alimento. Comen varias especies de peces, calamares y aquí, que están en el sur, pingüinos. Y ellos a su vez también son alimento de otras especies. Sus principales depredadores son las orcas. Y este sitio, Punta Loma, es súper especial por eso, porque podemos ver la interacción de las orcas con los lobos. Las orcas vienen aquí a ciertas zonas de la playa donde hay una profundidad más grande cercana a la costa. Las orcas llegan y cazan normalmente a las crías de los lobos marinos y se las llevan. Entonces es bien bonito porque también estas orcas de la Patagonia tienen una cultura diferente a las orcas de otros sitios, y esta forma de cazar tan única, que es encallarse para poder agarrar a los lobos marinos, es parte de su cultura que además se pasa de generación en generación. Bueno, entonces esta especie es sumamente interesante. Otra cosa bien padre de estos organismos son sus hábitos reproductivos, que son distintos a los que normalmente vemos en los mamíferos terrestres.
Para la reproducción, primero los machos deben llegar porque están en sus zonas de alimentación en el mar. Llegan los machos y eligen una playa. Y no es que solamente la elijan, sino que tienen que luchar por ella. Y por esto es que la diferencia de tamaño entre machos y hembras es bien importante, porque aquí el tamaño sí importa. El macho debe ser grande y fuerte para poder pelearse con todos los demás y ganar cierto territorio. Si tiene menos tamaño, es más probable que un macho más grande pueda ganarlo en alguna batalla y quedarse con esa zona de playa. ¿Y por qué les interesa tanto tener esa zona de playa? Porque las hembras no eligen al macho, eligen a la playa. Después de que ya los machos tienen sus territorios, llegan las hembras y buscan en qué playa van a estar. En la playa que estén, que está custodiada por un macho, ese macho va a ser con el que se van a reproducir. Puede haber de 4 a 20 hembras en una sola zona de cada macho. O sea, un macho puede tener de 4 a 20 hembras para reproducirse. Y por eso es que estas zonas se les llaman harems, porque ese macho va a copular con las distintas hembras que estén en su harem y en la temporada siguiente va a tener tantas crías como hembras que fecundó en este momento de la cópula. Hay machos juveniles que no logran todavía ser lo suficientemente fuertes o lo suficientemente hábiles o experimentados para tener un harem. Entonces se mantienen en el agua como machos periféricos. Algunos logran conquistar alguna hembra, entonces tienen una o dos y es muy chistoso porque están muy orgullosos tomando el sol con su unihembra. Pero los machos más experimentados forman estos grupos grandes a lo largo de la playa. Los machos periféricos que no logran ni una hembra se mantienen en el agua dando vueltas y cuando ven la oportunidad de meterse un harem que no es suyo y reproducirse, la toman. Y por eso es que los machos la mayor parte de veces que rugen es alejando a estos machos oportunistas que tratan de robarse por ahí una hembra. Los machos cuidan a ese grupo de hembras y posteriormente también a los cachorros y se mantienen fuera del agua. Esto para ellos es energéticamente muy costoso porque no pueden ir a alimentarse. Si ellos se van en busca de alimento, es probable que un otro macho llegue y les robe el territorio. Entonces se mantienen en este ayuno en lo que tienen su harem. La hembra llega y a los pocos días de arribar a la playa pare. Esa cría probablemente no es del macho con el que se va a parear este año, pero ese macho va a cuidar a todo el territorio que esté ahí, porque al año siguiente esa hembra que va a estar preñada con su cría, pues va a ser cuidada o custodiada en la playa por otro macho. Las hembras paren y le dan a su cachorro de comer alrededor de una semana leche. Le dan 6 días leche en los cuales ella no se alimenta. Esto también es bastante costoso energéticamente para ella. Entonces a la semana ella empieza a hacer ciertos viajes de alimentación y deja a la cría con el resto de hembras que estén ahí en la playa. También se hace una comunidad bien bonita en donde entre varias crías y varias hembras pues cuidan en lo que algunos miembros pues, del clan se van a alimentar. Ahorita estamos en enero, están naciendo la mayoría de crías, estuvieron naciendo en diciembre, enero y para abril, marzo-abril, estas ya empiezan a ser más curiosas, a ser más grandes, pero no saben nadar y no saben cazar. Entonces, como buenas mamíferas, las hembras pues empiezan a acercar a las crías al agua, ellas también son súper curiosas, y al acercarlas al agua y enseñarles a nadar, tienen la oportunidad de que vayan creciendo. Y después pueden migrar con ellas a las zonas de alimentación y al año siguiente regresar y repetir este ciclo una y otra vez hasta que la cría alcance la madurez sexual y entonces pueda iniciar también este ciclo reproductivo. Es bien bonito saber de estas especies, pero lo que más ayuda a apasionarte por ellas y a tener su conservación es estando con ellas, respirando el mismo aire que ellas. Entonces vamos a tener la oportunidad de conocer a estos lobos marinos en su hábitat nadando con ellos. Acompáñame a vivir esta experiencia.
En Punta Loma, que es una playa en Puerto Madryn, aquí en la Patagonia Argentina, se da un fenómeno súper particular, que es que las hembras o esta colonia de lobos marinos no migra. Las hembras se mantienen ahí cuidando a las crías, después llegan los machos y las mismas hembras se vuelven a reproducir. Esto hace que la biología de este grupo sea bastante particular. Nahuel es un buzo, un instructor de buceo que dedica su vida a estos animales y él día a día convive con ellos. Hay cosas muy interesantes que él nos puede compartir acerca de esto. Mi nombre es Nahuel Kharkov, soy instructor de buceo en Lobo Larsen hace ya 6 años. Trabajo en el agua todos los días, ¿sí? En la parte de lo que es buceo y también snorkel con lobos. Nosotros lo que hacemos la actividad de snorkel con lobos es en Punta Loma. Punta Loma es la primera reserva natural de acá de la provincia del Chubut, ¿sí? Estamos en la República Argentina, en la Patagonia, ¿sí? En la provincia del Chubut. Esta reserva en particular, la de Punta Loma, tiene un comportamiento como muy especial, por así decirlo, ¿ok? Porque habitualmente las colonias de lobos marinos sí tienen como roles muy definidos. Hay colonias de reproducción, hay colonias sí que son de cuidados y hay colonias que después son únicamente de machos, ¿ok? Esta colonia en particular es una colonia que es anual. Durante todo el año vamos a encontrar lobos marinos de un pelo, ¿sí? En Punta Loma. Los únicos animales que van y vienen, ¿sí? De acuerdo a la época del año son los machos más grandes, los machos adultos, ¿ok? Ellos empiezan a llegar a partir de fines de noviembre aproximadamente, y ahí comienzan los más jóvenes, los machos más jóvenes, y después ya a fines de diciembre entran los machos más grandes, los que llamamos machos alfa, ¿ok? Estos machos se van a quedar en la colonia durante toda la época reproductiva, que va desde fines de diciembre, ¿sí? Hasta mediados de febrero, ¿ok? Y luego se van a ir a armar sus propias colonias, ¿sí? De machos, ¿sí? Las hembras, extrañamente, se van a quedar aquí con las crías del año pasado, ¿ok? Alimentando a las crías del año pasado, ¿ok? Y se van a quedar durante todo el año para repetir el ciclo reproductivo, ¿sí? A fines del próximo año. Pero lo que se cree que por qué se quedan es un tema de depredación, ¿ok? O sea, las orcas, que son el mayor depredador de los lobitos marinos acá en la zona, ¿sí? No se acercan a la lobería de Punta Loma. Cuando las orcas ingresan al Golfo Nuevo, ¿sí? a realizar sus cacerías, suelen hacerlo, ¿sí? En el medio del golfo, en el medio del agua. Entonces, lo que yo creo, y de nuevo, no soy, digamos, no tengo los estudios realizados para poder afirmarlo, pero lo que yo considero, lo que yo creo es que esta colonia particularmente se queda porque es muy segura para lo que es la crianza de los lobitos marinos, de los cachorritos. Calculemos que cuando el lobito marino sí nace, no sabe nadar, ¿sí? Él tiene que aprender a nadar y eso le tarda más o menos unos 2-3 meses de vida, ¿sí? Hasta que recién empiezan a meterse al agua y quedan muy costeros, ¿sí? Después, con el paso del tiempo, ¿sí? Con el paso de los meses, ya se animan a entrar un poco cada vez más profundo, ¿sí? Pero siempre por el tipo de topografía que tienen, están siempre muy cerca de la costa, ¿okay? Y la orca no puede realizar el varamiento, que es una de las herramientas que tiene acá en la zona, ¿sí? Para cazar los lobitos. Si bien el varamiento no es la técnica principal de caza,
es una técnica importante para las orcas de la zona, ¿ok? Y en ese tipo de playas es muy difícil que logren hacer ese tipo de cacería. Por eso yo estimo, y de vuelta, ¿sí? No puedo afirmarlo, porque no tengo los estudios para afirmarlo, estimo que los lobitos y que las hembras y sus crías se quedan durante todo el año, justamente por eso, por la seguridad que brinda la lobería de Punta Loma. La interacción con las personas en esta colonia es súper particular. Si bien se realiza, ¿sí?, actividades con lobos marinos en todas las colonias del mundo, ¿sí?, en Galápagos, en Australia, en Baja California, en un montón de lugares se realiza lo que es el snorkel o buceo con lobos marinos. El lobo marino es súper curioso por naturaleza, ¿ok? Pero no dejan de ser animales salvajes. Entonces, obviamente, ante lo desconocido, ¿sí?, siempre van a mantener un poquito más de respeto, por así decirlo, mantener un poquito más la distancia. Ahora, estos lobos desde que nacen ven la presencia humana, nos ven a nosotros llegando con nuestras lanchas todos los días, ¿sí?, ingresando al agua, compartiendo el espacio con sus madres, ¿sí?, que son las hembras que suelen acercarse a nosotros para interactuar. Entonces, en cierta forma, si bien no pierden su estado salvaje, porque obviamente no es que son incentivados, no es que son alimentados, ni mucho menos, en cierta forma sí pierden el miedo, ¿sí?, a la hora de acercarse a los humanos. Siempre decimos lo mismo, o sea, juegan con nosotros como pueden llegar a jugar con una ballena, por ejemplo, que es muy normal si vemos alguna ballena cerca, que haya un montón de lobitos, principalmente cachorros, ¿sí?, jugando con la cola de la ballena. ¿Okay? O sea, lo único que pasa en realidad con nosotros es que nos van perdiendo un poco el miedo. Y esto considero que es porque justamente nos ven desde el principio, ¿sí?, cómo estamos en el agua y cómo no hay ningún tipo de riesgo al respecto. Es fundamental entender que cuando vamos a la reserva de Punta Loma, ¿sí?, estamos yendo justamente a eso, a una reserva natural. ¿Okay? Ahí no se puede forzar absolutamente nada con los lobos marinos. Lo único que podemos hacer nosotros de nuestro lado, ¿sí?, es ir, por ejemplo, en la época reproductiva con marea alta, ¿okay?, para que las playas sean mucho más angostas y entonces las hembras tengan más posibilidades de ingresar al agua, ¿sí? Acuérdense que siempre en la costa están los machos alfa manteniendo, cuidando y custodiando los grupos, los harenes reproductivos, ¿sí?, de los machos periféricos, que son los que están en el agua. Entonces, ¿cómo mantenemos nosotros, digamos, la parte de reserva? Básicamente respetando los estudios de impacto ambiental que se realizaron junto a biólogos marinos de la zona, ¿okay? Una de las cosas más importantes a la hora de ingresar al agua es respetar la distancia que tenemos para llegar a la costa, ¿okay? Hay una distancia estipulada que está marcada por un bollado, ¿sí?, unas especies de boya que están en el agua, y eso no lo podemos cruzar. Y la idea de no cruzar eso es dar un espejo de agua a los animales para que ellos sean los que deciden si vienen o no cerca nuestro. Si el animal, tenemos la suerte de que el animal se acerque y esté cerca nuestro, nosotros tampoco vamos a incentivar la interacción. ¿A qué me refiero? No los vamos a perseguir, no los vamos a ir a buscar. Simplemente nos vamos a quedar en el agua, nos vamos a quedar relajados y dejar que el animal, ¿sí?, venga cerca nuestro. ¿Cuánto se acerca? ¿Cuánto interactúa? Depende 100% de ellos. Y eso es lo lindo que hay en todo esto, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, algo que a mí personalmente no me agrada, no me gusta, que es, por ejemplo, el buceo con tiburones cuando se hace la técnica de feeding, o sea, cuando se alimentan a los animales, y que suele pasar en otras industrias, en otros lugares del mundo, en el Caribe y demás. Nosotros acá lo único que hacemos es entrar al agua, nada más. Después que los animales hagan lo que quieran. Así que es paciencia y nada más que paciencia, pero vale la pena. Yo considero que justamente, o sea, como estábamos hablando recién, ¿sí?, lo que no se conoce, ¿sí?, y no, es muy difícil de conservar, y encima lo que no se quiere es mucho más difícil todavía. O sea, y es muy difícil no querer a un lobito marino cuando uno los empieza a conocer, ¿ok? Entonces, la actividad, ¿sí?, podría ser 100% comercial y nada más que comercial, ¿ok? Si nosotros vamos a la colonia y no hacemos absolutamente nada. Pero nosotros desde nuestro lugar, o por lo menos yo desde mi lugar de profesional, también intento ser un educador en el tema, ¿ok? O sea, lo que nosotros intentamos hacer siempre es contarle a las personas qué es lo que están viendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que ellos se interioricen con el ambiente, para que ellos entiendan dónde estamos, digamos, haciendo la actividad, ¿sí? Para que ellos empiecen a conectar con la naturaleza y conecten con los lobitos, y que de esa manera, obviamente, capaz, en un futuro, piensen 2 veces antes de tirar un papelito al piso,
¿sí? O separar la basura o hacer lo que ellos piensen que hay que hacer, ¿ok? Es muy loco como las nuevas generaciones, ¿sí? Ya vienen con ese chip en la cabeza de cuidar y de conservar, ¿ok? Y cómo de repente se escucha mucho más a la hora de ir al agua, ¿sí? Capaz a una persona adulta sorprendida, ¿sí? Por cómo se realiza la actividad y no tanto un niño, ¿sí? A la hora de decirles es hasta acá y hay que respetar, ¿ok? Eso está buenísimo también porque también los niños, ¿sí? Las niñas son quienes también nos ayudan un montón a la hora, ¿sí? De concientizar sobre lo que es la conservación de los animales. Está buenísimo ese trabajo en conjunto y está buenísimo que todos los que vienen, ¿sí? Se lleven algo como también dejen algo, ¿ok? O sea, nosotros también todos los días estamos aprendiendo, ¿ok? De cómo es que cada una de estas personas que entran al agua con nosotros viven la colonia de una forma distinta. Y es difícil, es muy, muy difícil que alguien, ¿sí? Que haya estado dentro de la colonia y haya compartido, ¿sí? Ese momento con los animales, después piense siquiera, digamos, en contaminar, en no conservar o en algo que perjudique de alguna forma a la fauna que tenemos acá en el lugar. Cosas importantes, chicos, allá en México: no le tengan miedo al frío, ¿ok? Vale la pena venir al agua, vale la pena conocer, vale la pena entrar a este mundo increíble y mágico que tenemos acá en la Patagonia, que tenemos acá en Puerto Madryn, ¿sí? Ya sea con todo lo que son los lobitos marinos, con las ballenas y con toda la fauna que hay acá en el lugar. Este lugar es increíble, este lugar es mágico y no nos podemos, digamos, privar de disfrutarlo, ¿sí? O sea, son todos bienvenidos, quienes quieran, quienes deseen venir a conocer, ¿ok? Y les estoy 100% seguro que no se van a arrepentir de la visita que van a realizar acá al lugar, ¿sí? Así que muchas gracias por tu tiempo. Agradezco enormemente a la empresa de buceo Lobo Larsen porque tienen un cuidado muy particular, muy humano y además muy centrado en la conservación de estos lobos marinos. No exceden ningún límite permitido y es bien bonito cómo estas actividades permiten que cada vez más personas podamos acercarnos a la naturaleza para poder tener un sentido de pertenencia. Y no es como que no exista antes este vínculo entre los lobos marinos y nosotros, sino que ahora es consciente. Sabemos que somos parte de la misma red y que nuestras acciones, no importa si estamos en México, no importa si no vivimos en la playa, tienen una influencia en estos bichos. Depende de lo que nosotros hagamos, también va a ser su conservación. Si quieres seguir conociendo las maravillas de nuestro planeta, te invito a que sigas nuestros proyectos, que sigas nuestras redes sociales y bueno, vamos a descubrir la vida descalza.